8 de la mañana con 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. A esta hora queremos saludar al asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Cucalón. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer en coyuntura los últimos hechos ocurridos en la Asamblea Nacional, especialmente en materia de fiscalización y la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana con 124 votos, 5 abstenciones, un total de 129 presentes en esta audiencia. ¿Qué representa este proceso contra el presidente del Consejo de Participación? Muy buen día, Henry Cucalón. Muy buenos días, licenciado Rivadeneira. Buenos días a todos los distinguidos oyentes. Representa el pleno ejercicio de una facultad que nos dio el pueblo para censurar y destituir a quienes han defraudado su confianza y han esquilmado la precaria institucionalidad que vive el país. El Consejo de Participación en sí es un engendro antidemocrático y sus titulares han sido motivo de censura por obvias razones. Recordemos el anterior, un pillastre sentenciado que mancilló hasta la sotana. Y el actual, evidentemente, un farsante y un avivato a tiempo completo. Así que ustedes vieron una votación contundente de todos los partidos políticos, lo cual reviste de plena legitimidad. Esto abre también o da más valor a una reforma constitucional que determine que este Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. Sin duda alguna, su apreciación es la correcta y así lo supe manifestar en mi intervención del día martes. Lo sucedido con la destitución es un paso más. ¿Hacia qué? Hacia el juicio político final, definitivo, de la mano del pueblo, que es la eliminación del Consejo de Participación, porque ya no vamos a continuar en esto. Ya esto de juicios a la carta y de sácate para poner a otro, o de reacomodos tutelados por el poder político y partidista camuflado, ya no estamos para eso. Hay que ir al tema de fondo. Lo anterior fue de forma, y lo de fondo es que esta institución atrabiliaria por su esencia, que no es connatural al Estado del Derecho y a la democracia, tiene que ser eliminada, de la mano, eso sí, del pueblo. Es decir, habrá que acelerar los procesos a fin de que se viabilice el próximo año la consulta popular. Hay consensos ya en la Asamblea Nacional en este punto. Estamos dentro del marco de lo previsto en la Constitución de la República, dentro de los plazos previstos para el segundo debate, y al ritmo que se va, estoy completamente seguro que va a haber una votación positiva en ese segundo debate, y esto estaría para ser ratificado, Dios mediante, por el pueblo ecuatoriano, máximo en la segunda vuelta electoral, en la papeleta, para aprovechar el proceso electoral, ¿no? Por cierto, para bajar los costos, que sería una nueva consulta. Correcto, sería lodable y empata jurídicamente con los plazos previstos en la misma Constitución, en este caso el artículo 442 de la misma. Bien, antes de pasar a este tema a fondo de la reforma constitucional, respecto de la tarea de fiscalización, derecho constitucional que tiene la Asamblea y los asambleístas, sin embargo, sin ser su caso, por cierto, aclaro, sí ha dañado la imagen que haya 60 asambleístas procesados judicialmente, unos con carnet de discapacidad cuestionados, otros mencionados en procesos penales. Hay el principio de inocencia, sin embargo, ha habido evidencias en el debido proceso de que hay presuntas vinculaciones en actos de corrupción, quienes están en la propia comisión de fiscalización. ¿Eso no deslegitima la imagen de una institución y de unos asambleístas? Comprendo su posición y me sumo en lo de fondo
con su legítima indignación, que es canalizada con lo que expresa el pueblo ecuatoriano. Eso sí, voy a hacer unas pequeñas puntualizaciones. Son cerca de 47 asambleístas que tienen algún tipo de denuncia en 60 causas. Parece, pero no es exactamente lo mismo. Y también les comento algo. Es obvio que hay gente que ni siquiera merece estar ahí, más allá que el pueblo votó. Pero denuncia como tal, cualquiera puede tener una denuncia. Distinto es ya ser procesado, enjuiciado y sentenciado, porque las denuncias son gratis. Valga esa pequeña precisión jurídica en mi caso por ser abogado. Inclusive un compañero de bancada, el licenciado Vicente Almeida, lo pusieron en esos registros que ahora nadie sabe de dónde salieron y que llegaron a un sector de la prensa cuando había sido un tema de tránsito solventado hace muchísimo tiempo. Y lo pusieron como que si fuera un tema de corrupción. Entonces, ojo con ese tema. Pero vamos a lo que le interesa y que entiendo que llama la atención y que es parte del hastío ciudadano. No tiene lógica, pues evidentemente, que personas que tienen falta de probidad notoria a lo largo de este ejercicio legislativo, estos más de 3 años, y obviamente causas bastante avanzadas, por decirlo menos, sean los que fiscalicen. No pueden ser alguaciles los que deben ser alguacilados, por así decir. En nuestro caso, respondo por nuestras actuaciones en lo que respecta a la reconformación de la Comisión de Fiscalización. Los 2 nombres propuestos por nuestra bancada, Denis Marín y Mercedes Serrano, no solamente que no tienen ninguna investigación, sino que han dado pruebas de un trabajo serio, responsable, honesto y comprometido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Serán los otros partidos y principalmente esa cosa denominada oficialismo, que yo no sé qué mismo es lo que es, que tendrá que justificar por qué pone a personas impresentables. Bien, en cuanto a la reforma constitucional, al menos ha habido 3 puntos. El uno, en el que quizás no hay mayor discusión, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El otro, respecto de la integración de la Asamblea Nacional, y el tercero, el fortalecimiento de la Fiscalía. ¿Cómo ve esos otros 2 temas dentro de la reforma constitucional? En el tema del fortalecimiento institucional y autonomía de la Fiscalía, veo que también hay consensos absolutos. Es lo idóneo regresar a un modelo del año 1998, porque no va a ser que la Fiscalía, que es el puesto más importante que hay en la nación, la persona que puede iniciar procesos hasta contra el presidente de la República, sea dependiente del Consejo Nacional de la Judicatura. Creo que también hay, insisto, hay concordancia en ese aspecto. Y en el tercero, que es un tema muy interesante desde el punto de vista de la doctrina jurídica y política e historia constitucional, que es el tema de la transformación de la Asamblea en un órgano bicameral, con un Senado y con una Cámara Baja con diputados. Conceptualmente, yo lo he manifestado siempre, es un tema interesante en el cual yo estoy de acuerdo. Y así lo manifesté ya en el primer debate, con argumentos jurídicos, históricos y políticos. Eso sí, al mismo tiempo, con la experiencia que tengo, gracias a la confianza que me ha brindado el pueblo de ser su representante en 2 ocasiones, también tengo que ser crítico en algo, don Miguel. El cambio jurídico solamente no va a ser la herramienta si no hay ese cambio cultural, si no hay ese compromiso, si no hay esa corresponsabilidad ciudadana y también de los partidos políticos. Y cuando hablo de los partidos políticos, hablo de sus dirigentes, denominados líderes, ojalá no dueños de partidos, porque de nada va a servir la reforma constitucional, de nada va a servir que haya 2 cámaras si pensamos que solo por la expedición de la norma, que debe ser aprobada por el pueblo, valga la aclaración, automáticamente usted va a tener senadores de la talla de un Raúl Clemente Huerta, de un Jaime Roldós, de un Rodrigo Borja o de una Isabel Robalino. Eso es no conocer nuestra idiosincrasia, porque si seguimos con nuevas normas, pero con las mismas mañas que le hemos visto ahora, cómo se estropea el derecho, cómo se utiliza la Constitución como acordeón
por parte de casi todos los partidos políticos y sus propietarios, dueños o líderes, póngale el nombre que usted quiera, va a pasar las mismas trafacías. ¿Me explico? Las mismas características de diputados que ustedes con mucha justicia están criticando, van a ser los senadores, y no se va a mejorar la calidad de la legislación. En este caso, lo que vendría a ver un Senado, que son reformas constitucionales, juicios políticos, el tema presupuestario, van a tener los mismos vicios que se tiene ahora, y será una nueva decepción ciudadana, porque serán con distintos membretes, lamentablemente, los mismos vicios. Y yo no quiero ser parte de eso, por eso quiero ir a lo de fondo, y ya he tenido varias intervenciones en los debates para ir hacia eso, al famoso cambio cultural. Si no, esto no va a servir de nada. Usted ha tocado, asambleísta Henry Cucalón, dos temas fundamentales. Cierto es que la mayor responsabilidad está en el electorado, que debiera reflexionar, votar libremente por los que deseen, pero no votar por candidatos que desde su postulación han sido cuestionados. Y segundo, la falla de las organizaciones políticas que ponen, perdóneme, a veces con todo el respeto a la profesión, a un bailarín, un cantante, alguien que no está preparado, que no ha ido a la academia para legislar y también para fiscalizar políticamente. Aquí hay una doble responsabilidad, tanto el electorado cuanto las organizaciones políticas. Justamente por eso lo he denominado corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Esa es mi tesis. Y cuando hablamos de las personas, yo no discrimino. No solamente porque no es constitucional, sino que no es parte de mi forma de ser. Y cuando hablamos esas famosas etiquetas, que solo tienen que ir los titulados, no, señores, tampoco por ahí va el tema. Por eso yo diferencio la instrucción, que es el tema de los títulos académicos, de la preparación, que es un asunto de convicción, de voluntad, de compromiso, de capacidad, de sentirse, ser parte de algo, de no tener conflictos de interés, de velar por el interés público. Entonces, si solo fuera por instrucción, no tuviéramos un PhD actualmente con sentencias por el caso sobornos. Y en otros casos, por no decir otra tendencia política, el señor Maguad, el presidente Maguad, del cual yo creo que en el tema penal no tiene la responsabilidad, pero políticamente sí la tuvo y por eso se cayó, también era de masterados. Así que no pasa por un tema necesariamente de títulos, sino de otras cosas. Y lo hemos conversado. Grandes legisladores de la República han sido señores. Pedro Saad y Asad Bucarán El Mealín eran señores, no tenían título. Así que así la historia no lo reconoce. Eso sí, lo que yo sí exijo es el compromiso y la preparación, porque también hemos visto casos de personas con muchos pedigrís, tantos académicos como sociales, que también se han prestado para todo tipo de tropelías y van al Congreso de la República no a defender el interés del pueblo, sino inconfesables intereses particulares que casi siempre están ligados con la corrupción. Esto pasa, asambleísta Cucalón, por un hecho fundamental, y como bien usted señala, no solo la preparación, sino también pasar por seres con absoluta, acrisolada honestidad, ética, moral, que vayan a legislar y a fiscalizar, y que no tengan rabo de paja. Por supuesto, por eso llamo a la corresponsabilidad en ese sentido. Si en el supuesto caso no consentido, la organización política no está a la altura de las circunstancias históricas y comete el primer error, el pueblo debe estar consciente, pese a sus acuciantes necesidades y problemas del día a día, de la falta de empleo, del hambre, de entender que el voto es el arma más poderosa que existe en una democracia y que proceda a castigar semejante alevosía de personas que se encuentran, más allá que la ley les pueda amparar bajo la presunción de inocencia y el debido proceso, pero personas como, por cierto, lo acaban de descalificar, pero en el caso del señor Daniel Salcedo, ¿cuál es la herramienta del castigo? El voto, pues. Ese pueblo indignado, con justa razón, que vio cómo han venido asaltando los fondos públicos y que en plena pandemia el saqueo por la vida jugó de fiesta, tenía que castigarlo con el voto, y la justicia, obviamente, castigarlo.
con las tablas procesales. Por cierto, usted ha citado un caso que está en la coyuntura, pero tampoco como se saca de contexto si la presidenta del CNE dice que solo los que no tienen sentencia ejecutoriada no pueden ser candidatos. ¿Qué pasa si es que no fueron a las primarias? ¿Qué pasa si es que no aceptaron personalmente? Esa es la disposición, nos guste o no, la candidatura, porque con ese concepto de la autoridad electoral pudiera haber, de acuerdo con los datos que tengo en mis manos, hay alrededor de 16,000 procesados sin sentencia de los 38,253 que están presos en las cárceles. Pudieran ser potenciales candidatos 16,000 presos. A ver, presos no significa culpables, ¿no? Discúlpeme que haga esas ciertas precisiones jurídicas porque no puede ser abstracción de mi condición de abogado respetuoso de los elementos jurídicos sin etiqueta. Pero vamos a lo de fondo. Sin perjuicio de los no sentenciados en firmes, es decir, sentencias ejecutoriales, hay una serie también de prohibiciones por los cuales veo ahorita que el tribunal, de forma tardía, me explico porque ha generado muchísima desconfianza, están eliminando, no presentación de planes de trabajo, no presentación de candidaturas, aceptaciones, pensiones alimenticias. Hay una amalgama de inhabilidades, no solamente de la sentencia ejecutorial, que digamos que es la más fuerte y la menos común, porque procesados cualquiera. Es más, ahora que, reitero, entiendo el clamor ciudadano, lo interpreto de ver tanta farsa queriendo de tomar el pelo a los ciudadanos, pero estas no son figuras nuevas, sino que ahora por la comunicación la gente se entera más. Usted es un periodista de larga trayectoria, de fuste, y se podrá acordar lo que le voy a citar. El señor Bucarán Ortiz, que ganó la presidencia en su tercera oportunidad, en el año 96, en las dos anteriores candidaturas que tuvo, estaba procesado por el famoso juicio penal del Cascajo, y estando procesado y enjuiciado en el año 88 y en el año 92, vivía siendo candidato presidencial, y cada vez que terminaban las candidaturas, los gobiernos de turno y los poderes judiciales de turno le reactivaban las boletas de captura, y cuando el sistema y el establishment lo necesitaba, le bajaban las boletas y los juicios continuaban, o no nos acordamos. Entonces, esta figura de que las personas procesadas y no enjuiciadas sean candidatas tiene bastante data. Lo que pasa es que ahora han jugado al pepo. ¿Me explico? Ahora son más masivas, justamente por el problema que hemos venido conversando ahorita, por un problema cultural y por una falta de corresponsabilidad y por una falla orgánica en los partidos políticos. Básicamente eso. Por eso usted quizás sería partidario de volver a esa disposición que tenía la Constitución del 98, que no solo los que tienen sentencia ejecutoriada, como se puso en la cuestionada Constitución de Montecristi del 2008, sino que quienes sean llamados por lo menos a juicio plenario. La Constitución 98 tenía ese principio, que no podían ser candidatos los que tenían auto de llamamiento a plenario, lo cual en nuestra actual norma penal se identificaría auto de llamamiento a juicio. Pero yo sí me acuerdo, porque sí soy un lector voraz, tengo ese vicio honesto, como diría Carlos López Mena. Le puedo sacar los editoriales de todos los periódicos del país, de todas las revistas, incluyendo Vistazo, en que todo el mundo decía que esa era una dedicatoria de la planadora de la Asamblea Constituyente de Sangolquí entre la democracia cristiana y el social cristianismo para impedir que Bucarán regrese. Le puedo sacar decenas de los analistas políticos más pintados del país diciendo que eso era inconstitucional, que eran normas con dedicatoria. Ahora resulta ser que no. O nos ponemos de acuerdo, reitero, porque la Constitución no es un acordeón que la utilizamos dependiendo de nuestro mal genio de turno o de nuestras posibilidades y oportunidades. Yo estoy de acuerdo con el plenario, pero también le hago acuerdo a la ciudadanía, porque tengo años preparándome para la situación donde estoy ahorita, que todo el mundo criticó esa disposición en el año 97-98 diciendo que era una dedicatoria para que Bucarán no regrese. Bueno, solo una digresión, no todo el mundo, nosotros también cuestionamos eso, pero bueno. Qué bien, qué bien. Bien, muchas gracias por atender a Ecuador Radio este jueves al asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Cucalón, un gusto.
Muchísimas gracias como siempre. Muy buenos días.